poder estar en este lugar. Me soñaba yo el poder que algún día nuestro pastor José Hugo me pudiera invitar para este lugar, para conocerlos. Muchas bendiciones, muchos saludos de nuestra iglesia allá en Costa Rica. Hay veces que uno dice literalmente Costa Rica y decimos, uy, llega un pastor internacional, ¿cierto? Y no, es Costa Rica ya tirando para el campo, la montaña. Por eso me ha hablado y todas esas cosas que comparto de todo este Costa Rica tan lindo. Es bañaderos muy agradables, pero acá hay alguien que, una mujer de acá me dice que él vivió por Costa Rica, que la esposa que él tenía estuvo allá viviendo en Costa Rica. Es muy agradable, una invitación para todos, cuando puedan, cogen su bus, hay buenos bañaderos por aquel lugar y buenos almorzaderos también igualmente. Hoy me acompaña mi hijo Juan Camilo, que se me hizo ya, se fue con los muchachos de una, sí, bueno, ahí buscó los suyos. Nosotros nos quedamos acá igualmente. Mi familia está compuesta, mi esposa Yané Zuleta, mi hija Manuela de 17 años, mi hijo Juan Camilo de 15 años, e igualmente quien les habla acá. Feliz de nuevo de estar en este lugar y hoy vamos a hablar de todo aquello tan bonito que es lo que tiene que ver con la fe, qué rica que es la fe, ¿cierto? Es deliciosa la fe y a mi hermano allí le digo que se vale llorar delante de Dios, claro que sí, antes de pronto de uno no conocer de Dios como que los hombres no lloraban, pero no, cuando conocemos de Dios los hombres nos volvemos tremendas Magdalenas delante de nuestro buen Señor. Y más aún cuando de pronto nos toca nuestro ser, cuando nos toca la parte bonita de nuestros hijos, o a veces hasta la misma economía y tanto, todas esas cosas, se vale llorar delante de Dios, en gratitud, en desespero, en lo que quieras hacer, pero igualmente todo esto. Cierta vez había una señora en el campo, vivía con su niño más o menos de unos 5 años, no tiene más fuerza, qué pena mi pastor, no tiene más fuerza. Vivía con su niño en el campo y estaban pasando por un momento muy difícil en ese momento. Y la señora todos los días pedía provisión para la alacena, para el mercado. Y decía ella encerrada en su choza con su niño, Señor, por favor, trae provisión, trae mercado para nosotros en este lugar. Y todos los días era el ruego de ella de esta forma. Y cuando ella terminaba de orar por el mercado y el niño decía, Señor, y no te olvides del queso, y no te olvides del queso. Y la señora pedía todos los días continuamente por todo esto. Y el niño igualmente decía, Señor, y no te olvides del queso. Le gustaba al niño el queso, ¿cierto? Entonces en ese momento, en una de esas oraciones que la señora hacía, y como que no había resultado, pasó un grupo subversivo por aquel lugar. Y escuchaba a esta señora orando. Y decía la gente de los grupos alzados en armas que pasaban en ese momento, decía, oiga señora, enloqueció, pidiéndole a Dios por un mercado. Ella tienes que ir a la tienda y comprar mercado. Ven, y así varias veces escuchaban como la misma historia, porque pasaban por el camino y escuchaban a la señora adentro orando por todo eso. No, el grupo bajó al pueblo a comprar víveres. Y le dice uno al otro, ve, comprémosle mercadito a esa señora. Comprémosle el mercadito a esa señora, llevémosle a esta señora un mercadito. Y responde el otro, ¿y el queso para el niño? ¿Y el queso para el niño? Y resulta que le llevaron un gran mercado a esta señora y también llevaron el queso para su hijo. Porque esa es la fe, mis hermanos, esa es la fe. Nosotros pedimos y nosotros no sabemos en qué momento es que Dios va a empezar a actuar. ¿En qué momento es que va a traer la respuesta a nuestro buen Dios? Y hay veces que necesitamos pasar por momentos difíciles, momentos que nos puedan inquietar, que toquen las fibras de nuestro corazón, para que todo aquello que hay guardado en nuestros corazones, para que toda esa fe que nosotros tenemos, aunque Dios la nombre como un granito de mostaza, así de pequeña, nuestra fe es grande, mis hermanos, nuestra fe es grande, que no la podemos medir con una vara, con un metro, con un decámetro o lo que quiera llamarse, pero nuestra fe, iglesia, es grande, y si no, miramos ahorita un testimonio de nuestro hermano, su esposa, de que todos creyendo que su hijo iba a salir bien, Dios lo hizo de esta manera. Nosotros motivamos, nosotros tocamos las fibras del corazón de Dios. Cuando nosotros activamos nuestra fe, es a Dios quien le estamos pidiendo, es a Dios quien le exigimos nosotros
que como su palabra nos dice, que cada vez que clamamos, que cada vez que venimos delante de Él, Él dice que traerá respuesta, que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, traerá respuesta para todo aquello. Es Dios quien lo hace. Es Dios quien lo hace, mis hermanos. Los testimonios son muy agradables por todo eso, porque activan nuestra fe. Y uno dice, si así lo hizo con ellos, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Cuando nosotros vemos iglesias grandes de 1,000, 2,000, 3,000, 20,000 personas, uno dice, Señor, bueno, ¿qué tiene este hombre de diferente que yo no tenga, Señor, si yo también soy un hijo tuyo? Y tal vez el Señor está esperando que yo me demande más en creer, que yo tal vez actúe más, que yo accione más toda esta fe que tenga, para que también Él traiga esa bendición para nuestras vidas. Él traiga esas bendiciones grandes para nuestras vidas. En mi vida, y yo sé que en cada uno de ustedes tendrán testimonios, todos queremos salir en algún momento a darlo. Hay veces que nos da pena. Hay veces que nos apena todo esto, el salir al frente, el coger un micrófono, el hablar delante de otras personas. Pero tenemos que contarlo, porque cada vez que yo cuento esto, ¿qué? Activo la fe de las demás personas. Activo la fe de las demás personas y es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. La palabra de Dios está llena de actos de fe. Está llena de promesas de fe, está llena de personas que arrebataron, que alcanzaron todo aquello que Dios había prometido a cada uno de ellos. Dice que había un hombre que se arrastraba hasta un estanque todos los días, esperando a ver si el agua se movía, para que pudiera ser sanado. Y pasaron muchos años, pero él no en ningún momento como que se alejó de la fe que tenía que algún día podía ser sanado. Y pasaron muchos años para que él pudiera ser levantado de aquel lugar. Iglesia, Dios quiere que esa fe que usted y yo la podamos accionar todos los días. Resulta, iglesia, que nosotros allá en Costa Rica, igualmente, así tenemos una iglesia pequeña, y uno acá como pastor en las iglesias, iglesia, aunque no lo comentemos mucho, hay momentos de necesidad económica también. Dependemos de todo esto, pero siempre esperando provisión de Dios, porque Dios toca corazones y Dios hace milagros también grandísimos. Y mi hija el año pasado estaba terminando ya 11, y mientras que ella terminaba 11, yo me preguntaba, bueno, Señor, mi hija ya va a terminar 11, ¿yo qué voy a hacer con mi hija? ¿A dónde la va a mandar a estudiar? Yo creo que aquí se le acaba, pensaba yo humanamente, no, porque dinero no hay con qué llevarla a pagar una buena universidad. Pero ¿qué voy a hacer yo con mi hija apenas termine de estudiar? Y mientras que yo pensaba todo eso, trabajaba en el reino del Señor. Pero Dios se estaba ya ocupando de todo aquello bonito, que tenía que ver con mi hija. Hoy mi hija estudia en una universidad que se llama ICESI en Cali, que es de las mejores de Cali, y le pagan por estudiar. La gloria es de Dios en todo momento, y esa es la fe. Nosotros colocamos a nuestro buen Dios todo aquello que a nosotros es imposible, mis hermanos, y esto lo accionamos con fe, mis hermanos, creyendo de que Dios lo va a hacer. Mi hija se ganó una beca y le pagan como 500,000 pesos mensuales por ir a estudiar. Allá en la universidad le dan su almuerzo todos los días, y está en una de las mejores universidades. La llamaron de Bogotá, de Manizales, Pereira, Medellín, para que fuera a estudiar en alguna universidad de esas. Mientras que yo pensaba, quizás, dónde meter a mi hija, en qué instituto, en cualquier lugar, a ver qué podría hacer. Hoy en día, el semestre de mi hija vale casi 10 millones de pesos, y eso lo paga el Estado. ¿Eso lo hizo quién? Nuestro buen Dios. Eso lo hizo nuestro buen Dios, iglesia. Dios está velando por ti y está velando por mí como sus hijos, como su pueblo, como familia. Dios está con sus ojos grandotes y sus oídos atentos a la oración de cada uno de nosotros. Como palabra rema nosotros tenemos 2 de Crónicas 7, 15, 16, donde el Señor dice que ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, en cada uno de nosotros continuamente. ¿Para qué? Para que nosotros nos apropiemos de lo que Dios hace en ti y en mi iglesia. Amén. Quería más o menos hablarles de esto un poco más, y quiero que vamos a la palabra del Señor allá en Gálatas 3:29. Y vamos a mirar por qué vamos a hablar hoy de que es una vida de fe. ¿Cómo es la vida de fe? ¿Cómo es que debe ser nuestra vida de fe? Ahorita, mis hermanos, y con todo el respeto del mundo se los digo, y eso no solamente pasa aquí, pasa en muchas partes. Cuando
Ya son 9, 9:15, 9:20, y apenas estamos entrando a buscar de nuestro buen Dios, cuando tenemos un anuncio que a las 9 de la mañana se empieza. Iglesia, procuremos, porque todo esto tiene que ver con una vida de fe. Cuando yo desde la noche anterior estoy cuadrando, yo anoche planché mi ropita, ya está un poquito arrugada, pero yo la planché, desde la noche anterior ya tenía mi pantalón ya colgadito y la camisa, pensando en llegar hasta acá, Si usted vive a 2 cuadras, por favor, mis hermanos, piensen todo esto, diga, yo voy a alabar al Señor, yo voy a ser un bendecido hoy de Dios, y antes de las 9 yo tengo que estar en este lugar para glorificar el nombre del Señor. Iglesia, ¿qué tal si usted llegó a las 9:20, 9:15 y era una palabra que era para impactar su vida y usted se lo perdió? Dios quiere que nosotros trabajemos así en nuestra fe, en esas cosas pequeñas, pero que son grandes para el reino del Señor. Dice la palabra del Señor en Gálatas 3:29, dice de esta forma: y vosotros sois linaje de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. ¿Por qué tomé este texto? Dice, porque nosotros somos linaje de Cristo. Y dice que ciertamente linaje de Abraham somos, según la promesa que Dios ya había hecho a Abraham. Cada vez que nosotros tenemos que hablar de fe, tenemos que involucrar a Abraham en todo esto. Porque es el quién, el padre de la fe, dice la palabra de Dios. Abraham es el padre de la fe. A él es que tenemos que imitar nosotros. A él es que nosotros tenemos que imitar, porque de eso se pegó Abraham. Abraham dice que Dios lo llamó a él, y tal vez él no tenía esa bonita relación con Dios siquiera, pero Dios lo llamó a él, y Abraham no pestañó siquiera en dejar todo aquello que tenía y empezar a seguir a ese buen Dios. A eso nos tenemos que aferrar nosotros. Mis hermanos, como testimonio, yo tenía un buen empleo en Buenaventura, donde acá entre nos ganábamos más o menos 4 millones de pesos mensuales. Mi esposa tenía un empleo bueno en Medellín de secretaria de un colegio, y entre los dos reuníamos casi 6 millones de pesos, 5 o 6 millones de pesos mensuales. Y el Señor me llama a mí y me dice, bueno, Mario, te voy a mandar para Costa Rica. De la ciudad te vas a ir para Costa Rica y vas a estar allá viviendo de lo que yo te voy a dar, Iglesia. Y es por fe que nosotros hacemos todo esto. El pastor José Hugo y su esposa quizás pudieran estar haciendo otras cosas que diera más rentabilidad. Ayer nada menos estábamos en la reunión de pastores y mucho de todo esto nos habló el pastor también. Pero es la fe, es lo que nos impulsa a nosotros el amar a Dios, el dejar tantas cosas para enamorarnos y servirle a ese Dios. Ustedes, mis hermanos, quizás en este momento estuviesen paseando con sus familias, pero tranquilos, ahorita lo van a hacer, pero hoy decidieron estar en esta mañana acá, solamente para ser bendecidos y poder disfrutar del resto del día en esa bendición tan grande que Dios hace. Mis hermanos, dice que nosotros somos hijos de una promesa que Dios ha regalado a Abraham. Y esa promesa, mis hermanos, no se ha cortado aún. ¿Por qué no se ha cortado? Porque al ser hijos de esa promesa tan especial, al ser herederos de ese Cristo Jesús, dice que nosotros tenemos promesas grandes. ¿Por qué reclamar continuamente? ¿Por qué reclamar cuando el Señor le dice a Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra? Iglesia, eso lo incumbe a usted y a mí. Cuando el Señor habla de todas estas cosas, cuando dice que ustedes heredarán, ustedes conquistarán, ustedes tomarán para sí, serán bendecidos, serán de envidia para otras naciones. Iglesia, eso es para usted y para mí. Amén. Eso es para usted y para mí. Nosotros tenemos que apropiarnos de todo aquello que el Señor demanda para cada uno de nosotros. Pero tenemos que accionar. La fe tenemos que accionarla. Ahorita mi pastor José Hugo me invitó a un buen desayuno por allá en un lugar, y yo decía, increíble cómo es que las personas tienen fe, y aún así no vengan a la congregación, así no vivan, digámoslo así, en ese cuerpo de Cristo, las personas se levantan con ganas, pensando que les va a ir excelente. Y uno me llevó a una panadería donde solamente el montaje valdrá por ahí cualquier 150, 200 millones de pesos. Y uno dice, qué sagacidad del mundo para conquistar, qué sagacidad del mundo para emprender, para salir adelante. Pero es porque tiene una fe, y fuera de eso de la fe, mis hermanos, está la acción. El Señor tal vez le dijo a Abraham, Abraham, ven de tu tierra y de tu parentela, pero no le presentó limosinas.
Quizás no le presentó un avión, pero le dijo, tienes que caminar horas y horas por el desierto. Tienes que ir allá a un lugar donde no vas a conocer, donde es desconocido totalmente, donde hay otras culturas. ¿Querés ir conmigo? ¿Querés acompañarme? Y Abraham cerró sus ojos y dijo que sí. Iglesia, Dios quiere que usted y yo hoy le digamos también a nuestro Dios que queremos caminar con Él, que queremos activar esa fe en nuestras vidas, que queremos estar, digámoslo así, reclamando y disfrutando de tantas bendiciones que Dios quiere para usted y para mí. Amén, iglesia. Dios lo ha prometido, Dios lo ha prometido, Dios lo ha prometido. Dice la palabra del Señor que uno de los requisitos grandes, mis hermanos, que Dios nos impone para entrar al reino de los cielos es ¿cuál? La fe. Mis hermanos, la fe. Dice en Hebreos 11:6. Dice en Hebreos, dice en Hebreos 11:6, mis hermanos. Dice, pero sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, mis hermanos. Usted puede decir, no, yo tengo mucha fe, pero ¿dónde está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿De qué medida es tu fe? Cuando nos desesperamos y nos angustiamos, no es que no creamos, mis hermanos, claro que lo hacemos, pero son evidencias claras de que somos seres humanos. Pero ¿a quién nosotros le llamamos esa fe? ¿A dónde corro yo cuando estoy desesperado o angustiado? Ante el vecino que quizás no tiene, digamos, una conducta buena. Ante la persona que quizás me va a adivinar, me va a leer quién sabe qué. Iglesia, ¿dónde estoy yo corriendo en ese momento que tengo ese desespero, que mi desesperación está, o mi estado, digamos, anímico está por el piso, iglesia? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí es donde yo tengo que aferrarme, ahí es donde yo tengo que motivarme a continuar buscando y buscando de ese buen Dios. La palabra de Dios en Hebreos 11:1 también nos dice de esta forma, y yo sé que el pastor en este mes de fe la ha leído mucho, y quiero recordarla una vez más, porque la fe es ¿qué? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no vemos, increíble, ¿no? Y la gente afuera hasta se burla de nosotros, porque nosotros nos encerramos en una pieza a orar de rodillas y a esperar que las cosas se den. Y la gente nos dice, no, hay acciones, que usted no trabaja, no hay esto, no. Hay veces que el Señor hace grandes milagros en nosotros, y así no trabajemos, así nos tenga el Señor allá en la prueba, así nos tenga el Señor ahí de su mano. Dice que llegarán las cosas por las cuales hemos rogado y hemos pedido. Iglesia, Dios lo hace para cada uno de nosotros. Dios lo hace para cada uno de nosotros. Les conté ahorita que mientras yo pensaba qué hacía con mi hija, Dios estaba trabajando en todo esto. Cuando yo pensaba, ¿de dónde voy a sacar? A mi hija le están llegando mensualmente 500,000 pesos pagándole para que estudie lo que a ella le agrada. Iglesia, allá cuando hay esa enfermedad, que yo digo, no, es que el médico me dijo que ya no, que son 30, 15, que son 45, 2 meses de vida que me quedan. Dios está disponiendo de otra cosa diferente para usted y para mí. Allá cuando esos exámenes yo los traje y salieron todos malos, que me voy a llorar en mi pieza y angustia a toda mi familia. Iglesia, péguese de la manito de Dios, aumente esa fe, activa esa fe que Dios ya ha colocado en ti, para que todo esto mi Dios lo pueda cambiar. Dios lo hace porque Dios es un experto en lo imposible. Dios es un experto en aquello que usted y yo no podemos hacer. Amén, iglesia. Dígale al que está a su lado, Dios hace lo que tú no puedes hacer. Amén. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. La vida de fe no es solamente una experiencia personal, iglesia. La vida de fe es una experiencia que trasciende el alcance eterno. Iglesia, no es solamente que yo le diga al Señor, ayúdame para pagar los servicios, que me los van a cortar. Son pequeñeces, pero hay veces que no hay con qué, y el Señor provee, tocan nuestra puerta y el Señor provee para estas cosas. Señor, es que ve a mi hijo, que le va mal allá en el estudio, que es rebelde, que todo eso, son muchas cosas que se organizan, digámoslo así, que Dios cuadra por medio de nuestra fe, pero dice que no nos quedemos con esto solamente, dice que la fe es de trascendencia, ¿qué?
eterna. La fe, mi iglesia, es de trascendencia eterna, dice el Señor. Nosotros por fe estamos hoy aquí, pero esperando, mi iglesia, esperando, mis hermanos, de que en algún momento, quizás ahora, más tarde, quizás mañana, dentro de un año, qué sé yo, solamente Dios lo sabe, estaremos en una eternidad con Dios. Estaremos gozando de una eternidad con Dios. Iglesia, Dios nos demanda para que usted y yo vivamos en esa búsqueda de Él. En esa búsqueda de Él continua. En esas ganas de alcanzar la fe, de poder ver grandes cosas. ¿A quién le gustaría ver que alguien entre en una silla de ruedas y se pare en un momento de un servicio? Amén, ¿cierto? Uno de nuestros pastores que ves perdió un hijo y él me comentaba y me decía: pastor, yo me encerré para una habitación y le oraba al Señor para que me resucitara a mi hijo, para que me lo levantara de ahí. Y uno dirá: hombre, es que Dios no escucha. Dios, ¿por qué no me escuchó? No, no tiene que ser siempre de esta forma. No tiene que ser siempre de esta forma, pero vemos que también Dios lo hace. Y hay testimonios de que en estos momentos personas se han levantado igualmente de sus ataduras y todas esas cosas. Porque Dios lo hace de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a su voluntad también, iglesia. Yo puedo estar orando por muchas cosas, pero Dios en ese momento no quiere simplemente darme aquello por lo cual estoy pidiendo. Y no es porque yo sea tan malo tampoco, iglesia. Son propósitos divinos de nuestro Señor. Son propósitos divinos de nuestro buen Dios. Hay veces que nos llegan y llaman: pastor, venga para que ore. Venga para que ore, que Dios lo escucha a usted. Y vamos y oramos por un enfermo y el Señor se le hace morirse. En ese momento ya, gracias a Dios, y se nos va. Y uno dirá: pero ¿por qué si vino el pastor a orar? Es porque es la voluntad de Dios. Estaba esperando una palabra que pudiera llevar a ese Señor a descansar en paz con nuestro buen Dios. Pero nosotros queremos que se levante. Y uno muchas veces lo que hace es pelear con ese Dios. Y entonces nuestra fe, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestra fe en ese momento? Decae, nuestra fe mengua. Y entonces nos salimos, y nos enojamos con Dios. Y nos enojamos con Dios. Había una señora en nuestra congregación que tenía un hijo, el cual de pronto le estaba dando un poquito de lidia en las calles. Y esa señora lleva a otro niño allá también en la iglesia de 6 años, con el cual lleva la manito, pero el otro se mantenía en las calles. Y esa señora no faltaba a la congregación. Y en algún momento, bueno, en todo esto hicieron, ¿qué ves? Dicen por ahí que limpiezas y cosas. Y a este niño, a este joven lo mataron en la calle. Y la señora nunca más volvió a la iglesia. Nunca más volvió. Se enojó con nuestro Dios porque permitió que su hijo, digamos, fuera asesinado. Pero no tiene que ver nada Dios con estas cosas. No es que Dios le haya mandado esto a esa señora. Iglesia, nosotros muchas veces simplemente cambiamos todo aquello que creemos nosotros que es bueno para nuestras vidas, y estamos buscando de Dios solamente por lo que me pueda dar, no por lo que yo pueda entregar de mi vida hacia Dios. Iglesia, Dios tiene mucho para darnos, pero también nosotros como hijos tenemos mucho que entregar a nuestro buen Señor. Amén. Usted y yo tenemos mucho que entregar a nuestro buen Señor. La fe nos pone en una relación con Dios, y primero que todo vamos a hablar de esa relación como hijos. Como hijos. La fe nos pone en una gran relación con Dios, primero que todo como hijos. Tengamos en cuenta, mis hermanos, usted y yo somos hijos de Dios. En el momento mismo que yo confieso a mi Señor Jesucristo como mi Salvador, yo paso a ser ¿qué? Un hijo de Dios. Yo comienzo a ser un hijo de Dios por la fe en su divino Hijo. Vamos, acompáñenme en la palabra del Señor en Juan 1:12. Dice la palabra del Señor en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Iglesia, eso somos usted y yo. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque hemos ¿qué? Creído. Dice, porque lo hemos recibido. Cuando yo recibo, yo estoy creyendo en Él. Entonces dice que nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Iglesia, usted y yo tenemos un gran privilegio. Es increíble que en muchos momentos usted pueda estar en un coliseo,
Usted puede hacer un estadio, usted puede hacer un teatro de cine, en muchos lugares. Increíble usted el privilegio tan grande que tiene, donde en algún momento pregunten quién es cristiano y solamente se levante usted. Da mucha tristeza ver tantas personas que no conocen de Dios, pero para usted que ha creído es un gran privilegio. Nosotros a nuestros hijos tenemos que decirle eso cuando van al colegio, porque hoy en día se dice el tal bullying que le sucede a nuestros hijos, que se los gozan porque son cristianos, le dicen muchas cosas. No, concientice a su hijo de que es un gran privilegio ser hijo de Dios, de que es un gran privilegio usted levantarse a las 3 de la mañana y glorificar a nuestro buen Dios, de que es un gran privilegio usted hacer un altar familiar y poder darle gracias a Dios por ustedes, por cada uno de ustedes, aún por sus vecinos y sus familias, donde nadie más lo hace. Es un gran privilegio el llamarnos hijos de Dios. El Hijo de Dios madruga, el Hijo de Dios persevera, el Hijo de Dios guerrea, batalla, lucha continuamente. No es que yo me volví hijo de Dios y entonces espero acá en la cama que todo se me dé. No, el Hijo de Dios tiene que estar primero. El Hijo de Dios tiene que ser ejemplo, iglesia. Iglesia, nosotros como hijos, aunque Dios conoce nuestras necesidades, también se las debemos de pedir a nuestro buen Dios. Hay veces que vemos a nuestros hijos con los zapatos ya rotos, y uno es consciente de que esos hijos necesitan los zapatos, de verdad que sí. Yo soy consciente de eso, pero qué más lindo escuchar de la boca de mi hijo que me diga: papá, ya necesito unos zapatos. Nosotros como hijos tenemos toda esa autoridad de llegar donde nuestro buen Dios. Y nuestro buen Dios, apenas yo abro mi boca y yo me arrodillo delante de Él y le pido, ¿cómo va a rechazar todo aquello lo que le estoy pidiendo siendo yo su hijo? Si la palabra de Dios expone que nosotros, siendo de malos pensamientos, cuando nos piden pan nuestros hijos, le damos aquello que nos piden y no lo contrario, ¿cuánto más Dios que lo hace por usted y por mí? Iglesia, nosotros como hijos de Dios vivimos en esa fe continua, creyendo de que Dios suplirá todo en nuestras vidas. Filipenses 4:19 lo dice de esa forma. Filipenses 4:19 nos habla de que todo lo suplirá Dios conforme a sus riquezas en gloria. Conforme a sus riquezas en gloria, dice el Señor. Y nosotros nos aferramos de todas esas palabras, iglesia, como hijos de Dios que somos usted y yo. Nosotros sabemos las necesidades y Dios también conoce las nuestras. Dios también conoce las nuestras, las tuyas y las mías. No, pero es que lo que tengo que pedirle a Dios es una tontería. Pídasela a Dios, que Dios trabaja en tonterías, en esas cosas minúsculas. No, pero es que yo quiero es un carrazo. Pídale eso a Dios. Yo quiero es mi casa. Pídale eso a Dios. Iglesia, yo le pedí a nuestro buen Dios. Yo soy de Antioquia, de la parte, no directamente de Medellín, de uno de los municipios de Antioquia, Salgar, Antioquia. Pero viví mucha parte, como 30 años en Medellín. Y yo cuando entré a los caminos del Señor, empecé a trabajar un ministerio allá en la iglesia. Y yo le dije: Señor, yo el día que te quiera servir, Señor, el día que tú me llames a servirte tiempo completo, quiero hacerlo en el campo o en un pueblo. Yo quiero que usted me saque de la ciudad. Yo quiero que usted me saque de la ciudad. Y 18 años después, iglesia, 17 años después, el Señor me mandó a trabajar de la manito con Él allá en Costa Rica. Cuando usted llega a Costa Rica, está en el campo. Ahí están las cabeceras de las montañas. Y uno dirá: pero Señor, 17 años. No, el Señor tranquilamente nos llena de sus maravillas, nos llena de sus mieles en todo momento, y no deja que esa espera sea tan larga. Increíble, hombres esperaron por 40 años, quizás por más años, esperando en promesas de Dios. Es más, hay otras personas que esperan tanto en Dios que ni siquiera lo vieron, pero sus generaciones y sus descendencias como hijos tuvieron participación de todo aquello. Iglesia, después de 17 años, Dios concedió mi deseo. Me llamó a trabajar con Él y me llevó para el campo directamente. Dios lo quiere hacer con usted también, como lo hizo conmigo, como lo hizo con nuestro pastor José Hugo, con su esposa, su familia. Dios lo quiere hacer, Dios lo quiere hacer. Entonces, igualmente, Dios trabaja en todo esto, primeramente en nosotros
como sus hijos. Iglesia, como sus hijos. Como segundo puntico ahí de ser hijos de Él, dice también que por el hecho del nuevo nacimiento. Cuando yo abro mi boca para recibir al Señor, dice que yo soy nueva criatura también. Tengo un nuevo nacimiento. Por eso mucha gente le pregunta la edad y dice, bueno, ¿la edad en Cristo o la edad en mi carne, en mi sangre? Porque tenemos un nuevo nacimiento, dice el Señor. Cada uno de ustedes dirá, yo hace un año nací en el Señor de nuevo. Otros dirán 15 años. Pero nosotros tenemos un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y todo eso lo tenemos, ¿por qué? Por la fe de que algún día, iglesia, vuelvo y reitero, nosotros abrimos nuestra boca para confesar de que Cristo Jesús pudiese llegar a nuestras vidas, nos enamorara y nos tuviese hoy en este lugar. Amén. Nos tuviese hoy en este lugar comiendo de su mano. Nosotros por la fe también adquirimos una gran familia, iglesia, una gran familia. Y esa familia, el Señor quiere que nosotros nos apropiemos continuamente de ella. Es tan espectacular usted venir desde Salgar, Antioquia, y llegar al Valle del Cauca, a Santander de Quilichao, que ni siquiera yo conocía ese nombre, e encontrar aquí gran cantidad de hermanos. Iglesia, Dios por la fe nos regala una gran familia. Y ustedes dirán desde acá, no, pues que está más lejos Salgar. Yo desde allá decía que estaba más lejos Santander de Quilichao, ¿cierto? Pero Dios nos regala una gran familia a usted y a mí. Y si usted hoy se desplaza para la China, allá va a encontrar una gran familia de Dios. Porque el Señor ha prometido a Abraham que a partir de todo aquello, de esa fe que él tenía, dice que serían benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y nosotros por eso somos herederos y partícipes de toda esa gran familia, iglesia. Qué bueno que yo en ese momento de necesidad, de adversidad, poder llegar donde un hermano. ¿Y cómo nos llamamos nosotros? Hermanos, ¿cierto? Yo no voy muchas veces donde Marta y le diga, ve Marta, no, yo digo, hermana Marta, ¿no tenés por ahí un poquitico de arroz? Con confianza. ¿Por qué? Porque es familia mía y yo sé que si ella la tiene en su momento, ella dará de ese arroz que tiene para compartirlo conmigo. Dice el Señor que son promesas grandes para usted y para mí. Mis hermanos, nosotros, usted y yo no somos más bendecidos simplemente porque no sabemos pedir, porque no activamos esa fe. Se habla que el reino de los cielos hay manos, hay piernas, hay limusinas, hay helicópteros, hay edificios, hay carros, hay de todo. Y una vez un hombre llegó allá a aquel lugar y dijo, bueno Señor, pero ¿qué es todo esto? ¿Qué es esta bodega tan inmensa? ¿Por qué? ¿Qué hace todo esto acá? Y le contesta el Señor, lo que pasa es que mis hijos allá no lo han podido pedir, no han pedido por ello, todo eso está listo para entregarlo, pero simplemente no lo han pedido, no han reclamado esas promesas que yo tengo aquí para darles a cada uno. Dios, aunque nos pide fe como un granito de mostaza, Él dice que con eso es suficiente para que nosotros le digamos a los montes que se trasladen, a los árboles que se arranquen y se planten en otro lugar. Moisés no tenía sino una vara. Y en el momento que estaban siendo perseguidos, dice Moisés, bueno, ¿cómo es que vamos a cruzar este mar? Y le dice el Señor, ¿qué tienes en tu mano? Extiende esa vara. El Señor trabaja con nuestras limitaciones, iglesia. El Señor trabaja con lo que usted y yo tengamos en nuestras manos. Él nos quiere volver a usted y a mí unos grandes emprendedores, empresarios, hombres de negocios, que podamos salir adelante, que quitemos todo temor de nuestras vidas. La semana pasada ocurrió algo en mi vida. Resulta que me dice alguien, un hermano de la iglesia, pastor, por aquí están vendiendo un almacén y lo están vendiendo barato, vamos a hablar de eso. Y yo, pero yo no tengo plata. Me dice, no, vamos. Y el hombre llega y me presenta con la señora del negocio. Y le digo, bueno, ¿cuánto vale su almacén? Me dice, vale tantos billetes, millones, digámoslo así. Le digo, a mí sí me interesa el almacén, pero hay una palabra en la Biblia donde dice que nosotros iremos a comprar, ¿sin qué? Sin plata, sin dinero. Dice la palabra de Dios que nosotros vamos a comprar muchas veces sin dinero. Le digo yo, Señor, a mí me encanta el almacén, pero no tengo plata. ¿Qué problema? No. Pero sí vamos a hacer una propuesta o vamos a crear, digamos, una letra o algo así donde yo, para tal fecha, te puedo dar ese dinero. Y me dice, tranquilo,
tenga las llaves, chao, hasta luego. Dice, yo no sé, señora, qué tenía ya aburrida, no sé qué tendría de aburrida señora ya. Pues la cosa es que me entregó las llaves y me dijo, hasta luego, chao, sin conocerme, me acaba de conocer en ese momento. Y entonces adquirimos el almacén, lo estamos remodelando y estamos llevando todo eso. Pero iglesia, aunque yo le pedí al Señor, yo le decía, Señor, bueno, trabajar para tu obra es delicioso y todo eso. Hay veces que tenemos tiempito, otras veces no. Pero quiero para mi esposa y para mis hijos algo donde ellos puedan comprarse y ponerse sus zapatos o sus cosas. Y el Señor automáticamente, iglesia, es increíble con Dios. Automáticamente Dios está contestando todo eso. Llegó a mis oídos esa propuesta de negocio y se dieron para que tuvieran su almacén mis hijos y mi esposa en ese lugar. Iglesia, Dios lo hace. Activemos nuestra fe continuamente. Yo llegué allí a Costa Rica y no tenía carro. Y me dice el pastor, bueno, ¿y usted qué? ¿Su carro qué? No, pastor, no, pues yo no necesito carro aquí en el monte. Me dice, no, usted necesita carro para ir con su familia. Y de la noche a la mañana ya tenía mi carro, sin plata. Iglesia, sin plata ya tenía también mi carro. Dios lo hace, iglesia, y Dios está esperando que usted active su fe. Y vuelvo y digo, solamente no es suficiente con yo pedir por los servicios. Dios quiere que usted y yo activemos esa fe, pero fuerte, fuerte de nuestro interior, para ver cosas grandes, cosas grandes. Había una señora que se le arrimaba a un pastor. Pastor, ¿cómo le parece que no tengo con qué pagar los servicios? Ni el arriendo para este mes. Y le dijo el pastor, bueno, ¿y cuántos meses debe de servicios y de arriendo? No debo nada, solamente este mes. Pero por 25 años la señora pedía cada mes lo mismo. Cada mes lloraba y se angustiaba, pero nunca se atrasaba, porque Dios proveía para todo aquello. Y Dios, si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer otra vez, iglesia. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere restaurar, Dios quiere devolver, Dios quiere que nosotros vivamos en una vida de fe, de contentamiento, sabiendo, iglesia, que somos su familia, que somos su pueblo. Dice que esa fe que Dios quiere para cada uno de nosotros no toca, iglesia, ni credos ni religiones, es para todas las personas. No hay distinción racial para todo esto. Dice la palabra del Señor, y quiero que me acompañen ya en Colosenses 3:11. Ahí adelantico de donde estábamos, Colosenses 3:11. Dice la palabra del Señor en Colosenses 3:11, donde no, yo estoy leyendo una versión, la Reina Valera, dice, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino Cristo es el todo y en todos. Iglesia, esa fe que Dios quiere para usted y para mí, no solamente la pide a nosotros, sino a todo tipo de persona que simplemente la quiera activar. Esa fe, y en ese momento que Dios nos coloca como familia, dice que nosotros somos una familia numerosa. Y que por todo lugar donde quiera que vayamos, vamos a encontrar familia en Cristo Jesús. Pero quiere que nosotros continuamente estemos activando todo aquello tan bonito que Él desea para usted y para mí. Que no sea simplemente, no, es que esa fe es para aquellos, los Martínez, porque es que esa gente vive también delante de Dios. No, el Señor dice, esa fe es para usted y para mí, que nos hemos llamado, ¿qué? Hijos de Dios, hijos de Dios. Iglesia, Dios está esperando para que usted se levante. Dios está esperando para que usted trascienda, dice, las cosas espirituales y las cosas eternas en Cristo Jesús. No estemos pensando, pobrecito de mí. No estemos pensando a toda hora, ¿qué va a ser de mí? Sepamos, iglesia, que usted y yo somos y tenemos puestos privilegiados delante de nuestro buen Señor. Uno a veces ve que alguien llegó en un carrazo y uno llega y dice, ay, tan rico, pero eso es para ellos. No, eso es para usted y para mí también. Eso es para usted y para mí. Que eso no nos trasnoche tampoco, que eso no nos quite toda la bendición que tenemos en Dios, pero sí que le pongamos todo eso a nuestro buen Señor. El Señor ha dicho que nosotros vamos a hacer envidia a otras naciones. ¿Cómo causo yo envidia a otras naciones? Cuando a mí me da pena caminar y de pronto caminar y levantar el pie porque tengo los zapatos rotos. Cuando yo voy a ir a evangelizar a otras personas en la calle, cuando sé que mi vida es una vida arrastrada, cuando sé que mi vida no está bien ni con mi esposo, cuando sé que llegan a cortarme en los servicios continuamente.
Iglesia, Dios quiere que usted y yo seamos los benditos de la tierra. Pero esto solamente se vive a través de poder activar esa fe que Dios ya nos la ha regalado. La fe no es nuestra, iglesia, la fe es de nuestro Señor. La fe es de nuestro Dios y Él quiere que usted y yo la vivamos, que usted y yo la vivamos, pero que la activemos como tal, que podamos activarla continuamente. Dios quiere que usted y yo podamos trascender cosas eternas, iglesia. No sé por qué nosotros nos encapsulamos solamente en vivir lo que tenemos acá, lo que solamente ven nuestros ojos. Dice que es más allá del cielo, dice que es más allá del cielo, iglesia. Cuando Dios dice que nosotros somos peregrinos, que nuestra ciudadanía no es de este lugar, que tenemos es que mirar más para allá. Iglesia, las cosas pequeñas, las añadiduras como las llama Dios, llegarán. ¿Por qué? Porque no nos apasionamos a ellas. Porque no nos apasionamos a ellas. Dice que nosotros tenemos que tener una fe que mueva montañas, que mueva montañas. Nuestra fe ahí como familias a nosotros nos vuelve, digamos, hijos. Ahorita les hablaba de esto, porque tenemos un padre que se llamaba en la fe Abraham, el cual es ejemplo de imitar, Cuando me hizo la propuesta de venirme para Costa Rica, yo le dije al Señor yo voy contigo. Había que esperar la decisión de mi esposa y de mis hijos también, para ver si podían acompañarme. Pero yo la tenía muy clara, iglesia, de que fuese para donde fuese, cuando el Señor llamara a mi vida a trabajar con Él, yo me iría para allá por donde Él me llamara. Y yo le dije a mi pastor, yo voy para allá. Yo no tengo ningún impedimento. Las mujeres son más pensando en nuestros hijos, los amigos, que el colegio, tantas y tantas cosas que mueve todo esto. Pero yo sabía que mi Dios también estaba trabajando en el corazón de mi esposa para que también contestara afirmativamente sobre este llamado de Dios. ¿Cuántas veces, iglesia, nuestros pastores nos hacen un llamado? Bueno, vamos para un encuentro, vamos a trabajar en el liderazgo. ¿Quién quiere asumir este rol? ¿Quién quiere asumir este desafío? Iglesia, somos usted y yo los que tenemos que levantar nuestra mano y decir, con Dios es con toda, con Dios lo debemos de hacer, con Dios debemos de hacerlo. Iglesia, ¿cómo es que yo voy a estar en una congregación 10, 15 años en una sillita y que cuando yo llego hasta me han ocupado la silla y a veces me siento mal porque me la ocuparon? Iglesia, no, yo ahora que he confesado a mi Señor, yo tengo que activar todo aquello que Él ha regalado y empezar a trabajar. ¿Para qué? Para hacer que toda la fe, que todo lo que Dios ha regalado en mi vida sea de trascendencia, ¿qué? Eterna, iglesia, eterna. Ayer nos decía nuestro pastor, nos comentaba de que increíble, que es el mejor, digamos, empleo, el mejor trabajo, como usted lo quiera llamar, trabajar con Dios de la mano, porque trasciende las cosas espirituales y las cosas eternas, iglesia. Qué bueno que en algún momento alguien se pueda acercar y decirte, ¿cómo le parece, mi hermano, que cuando usted me vino a hablar de Cristo Jesús, estaba yo pasando por un momento tan duro, pero ya llevo 5 años sirviéndole al Señor solamente porque usted vino y me habló de mi buen Señor, porque activó esa fe en mí, porque me quitó de aquellos vicios, porque me ayudó a salir de todo ese espero donde yo vivía? Iglesia, esa es pues la fe que el Señor espera de usted y de mí. Esa es la fe que el Señor espera de usted y de mí. Nosotros hablamos de una fe y cómo es la fe y una vida en Cristo Jesús y de la manito con Dios como hijos, como familia, pero también somos promesa de Dios, iglesia. Somos promesa, usted y yo, de Dios. Dios te conoce. Nosotros como pastores los distinguimos charlando con ustedes, pero realmente el quien conoce a cada uno de ustedes es nuestro buen Dios. Y Dios ha prometido que te levantará, y Dios ha prometido que te restaurará, y Dios ha prometido que hará de ti grandes cosas, iglesia, grandes cosas. Pero tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que buscarlo y tenemos que guerrear por todo esto. Cuenta la palabra del Señor que llegaron y se llevaron a Lot. Unos hombres que llegaron, se llevaron a Lot y lo despojaron de todo y lo llevaron preso, digamos, secuestrado en ese momento. Y Abraham, sin ser un guerrero, dice que Abraham, sin ser un guerrero, simplemente
Dice que juntó a todos sus pastores y todos los que trabajan con él y se fueron a rescatar a Lot detrás de un pueblo, detrás de quizás un grupo armado que eran guerreros. Dice que lo rescató. ¿Pero por qué? Porque él tenía la fe, la confianza de que Dios iría con él. En nuestras vidas continuamente se levantan grandes monstruos, digámoslo de esta forma. En nuestras vidas continuamente se levantan grandes gigantes que quieren opacarnos, que quieren dañarnos. Y dependiendo de cómo está tu fe, dependiendo de cómo vivimos usted y yo, es donde nos dejamos aplastar o simplemente le mostramos a ese monstruo de que tenemos un Dios más poderoso que Él. Amén. De que tenemos un Dios más poderoso, más grande que Él. Dependiendo de las circunstancias, dependiendo de esa fe que yo pueda estar viviendo, iglesia, es donde yo empiezo a activar mi fe. Mi hermano, ¿cuál es que es su nombre? Qué pena. Mario, mi tocayo ahí querido. Mario, ¿había en algún momento activado tanto su fe como en este momento pidiendo por su hija? ¿Era llorón también o no? Un poquito. Entonces es como el pastor Mario también. Lloramos viendo una telenovela, como dicen por ahí. Pero la gran realidad es que nosotros, dependiendo de nuestra circunstancia, es donde activamos nuestra fe. Y allá donde más nos toca el Señor, vuelvo y reitero lo que dije ahora, iglesia, es donde nosotros empezamos a decir: Señor, yo no sabía que yo tenía tanta fe, Señor, y que usted va a empezar a trabajar en mi vida de una forma diferente. Yo no quiero seguir siendo el mismo. Ya me han mostrado, Señor, de que yo puedo orar por los enfermos y ellos se sanan. Señor, ya me han mostrado, Señor, de que yo puedo creer que aquella situación tan económica de donde estoy, tú me puedes sacar, Señor. Señor, ya me han mostrado, Señor, de que yo sigo orando por mi hijo. En cualquier momento se va a quitar esa rebeldía de su vida, ese vicio, Señor. Esas ataduras van a desaparecer, Señor. Cuando lo tengo aquí sentadito de mi mano, es para glorificar a mi Dios. Continuamente Dios está haciendo, Señor, Dios está haciendo, mis hermanos, tantas cosas en cada uno de nosotros. Dios dice que con herencia que no puede contaminarse ni marchitarse, ese es que Él nos ha escogido a usted y a mí. Dice que es con herencia, la cual no se marchita ni se contamina. Como promesa de Él somos usted y yo de esta forma. Como esa herencia, mis hermanos. Y nosotros vamos a ir a la palabra del Señor allá en Primera de Pedro 1:4. Primera de Pedro, ahí llegando a Apocalipsis, ahí cerquita. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 1:4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para vosotros, dice el Señor. ¿Y quiénes somos vosotros sino nosotros, usted y yo que estamos acá? Dice que nosotros somos hijos de una promesa que es incorruptible, que no se puede contaminar, que en ningún momento nadie la puede dañar. Dice que es reservada para nosotros, iglesia. Aunque nosotros nos afanemos acá, aunque nos angustiemos, aunque vamos de aquí para allá, dice que nosotros tenemos una herencia, iglesia, la cual nadie nos puede arrebatar, nadie nos puede dañar, y que está en el reino de los cielos. Iglesia, aunque nos llame mucho la atención, todo esto acá son pequeñeces. Había un escritor por ahí que decía: Señor, es tan difícil, Señor, yo soltarme, yo desapegarme de todos mis juguetes, pero ayúdame, Señor, porque yo quiero estar de tu lado. Los juguetes es todo aquello que a nosotros como seres humanos y adultos también nos llama la atención. Vemos los niños que juegan y tienen sus juguetes preferidos, y hay del que se los toque. Igualmente nosotros como adultos, está nuestra casa, está nuestra profesión, está nuestro carro, están tantas cosas, y son juguetes delante de Dios, y que nosotros nos aferramos tanto a ellos, pero que el Señor dice que nosotros nos debemos de soltar de ellos. ¿Para qué? Para mirar mucho más allá, para que nosotros alcemos la mirada y ver que es mucho más allá donde podemos llegar, disfrutando igualmente de nuestros juguetes. Iglesia, Dios quiere renovarnos hoy.
Dios quiere transformar nuestros pensamientos. Dios quiere que nuestro entendimiento pueda trascender más allá de donde estamos continuamente. Que nosotros empezamos a marcar diferencias continuamente. Porque somos hijos, porque somos familia y porque somos ¿qué? Promesa de nuestro buen Señor. Dios lo quiere hacer en usted y en mí. Iglesia, aunque depende de Dios, es usted el que tiene la autoridad para decirle: Señor, de verdad, yo también lo quiero. Yo también lo quiero hacer. Sabemos que Dios es un caballero y a nadie forza a nada en ningún momento. Pero tenemos que tomar usted y yo la determinación de decir: Señor, yo quiero caminar de otra forma. Señor, yo quiero avanzar más allá. Para mí no hay límites. El Señor continuamente nos está diciendo a nosotros: ensancha las estacas, corre las estacas, las carpas tienen que agrandarlas más y más. Pero eso es de acuerdo como esté tu fe, como vivas en ese momento de la mano de nuestro buen Señor. De la mano de nuestro buen Señor. La palabra de Dios nos enseña que los del mundo a veces tienen más sagacidad que nosotros. ¿Y por qué será eso? Porque se levantan a las 4 de la mañana a trabajar. Porque son las 10 de la noche a veces y todavía están trabajando. Mientras que nosotros cristianos muchas veces estamos en la casa. No, yo espero en el Señor, ¿cierto? Yo espero en el Señor y yo confío en el Señor que eso va a llegar. Iglesia, tenemos que accionar todo aquello. Tenemos que vivir una fe, pero llena de acción continuamente. ¿Cómo queremos de pronto tener aquí 200, 300 personas? Usted dirá: pastor, pues que no caben. Claro, por eso no llegan, porque no caben. Pero tenemos que accionar y pedir una bodega grandísima, un local grandísimo propio, para que lleguen todas esas personas a este lugar, iglesia. Y tenemos cada uno de usted y yo vivirlo. Yo por lo regular le digo a la iglesia: vamos a orar por uno. Y es tan fácil. Y le digo a las personas: bueno, la tarea para este año es que cada uno nos ganemos uno. No, pastor, tan poquitos. En enero comento yo sobre esto. Y cuando llego diciembre yo digo: bueno, a ver los que ganaron uno. Levanten la mano por ahí 5 o 10. Cuando en enero dijimos que eran muy poquitos. Y uno lo ve muy poquito, ¿cierto? El ganarse uno en un año es muy poquito. Pero cuando no hacemos nada, cuando no accionamos todo aquello, simplemente no se llega a esa cifra, a ese número, o se llega a cumplir con aquellos proyectos que en algún momento pactamos con nuestro buen Dios. Iglesia, Dios quiere que usted y yo tengamos una fe llena de acciones, una fe llena de acciones en todo momento, una fe llena de acciones, pero primeramente pegaditos de Él, una fe que trascienda, pero en todo momento afianzados en lo que es nuestro buen Señor Jesucristo. Amén. En conclusión, iglesia, deseamos tener vidas significativas, deseamos tener fe que alcancen grandes logros, fe que transformen y fe que en algún momento nosotros nos motivemos y podamos motivar continuamente a los demás. Amén, iglesia. Vamos a colocarnos de pie, vamos a darle gracias a ese buen Señor. Vamos a decirle a ese Señor que necesitamos más y más que avive nuestra fe en cada uno de nosotros.